¿Es mala suerte o estoy destinado a repetir una y otra vez la misma historia en mis relaciones? Infidelidad, traición, siempre es lo mismo. Me llamo Emilio, tengo 28 años, y hace apenas unos días dejé a mi prometida. La causa, como tantas otras veces, fue la infidelidad. A estas alturas, no puedo decir que me sorprendiera. Pero para que se entienda mi postura actual, quiero contar la historia de cómo llegué hasta aquí. He tenido 6 relaciones serias, 6 historias en las que lo di todo, convencido de que había encontrado a la mujer con la que pasaría el resto de mi vida, con quien me casaría y formaría una familia. Pero en cada una de ellas, tarde o temprano, descubrí una traición. Cada deslealtad tenía su propio matiz amargo, cada engaño me marcó de una manera distinta, dejándome más dolor y más inseguridades de las que puedo contar. Cada vez que creía haber encontrado a esa persona especial, la realidad se encargaba de derribar mi ilusión. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi primera novia era la chica más popular y la más guapa de todo el curso. Yo, en cambio, no era popular, ni especialmente carismático, ni guapo. Esa chica me gustaba mucho, como a todos los demás, así que me sorprendió que fuera ella quien se acercara a mí. Me gustaba tanto que no lo pensé demasiado y aproveché la oportunidad. Comenzamos a salir, y aunque estaba ilusionado, esa felicidad duró unas semanas. Una tarde, al salir del colegio, la vi besándose con otro chico. No sabía cómo reaccionar, pero el dolor fue inmediato y las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Me aparté, buscando refugio en un rincón del recreo, y fue allí donde una de sus amigas se acercó para explicarme lo que había ocurrido. Me dijo que todo había sido una especie de prueba, que en realidad ella sentía algo por aquel chico, el mismo con quien la había visto besarse. Sus amigas la habían convencido de que intentara darle celos para llamar su atención, y funcionó. Cuando él se enteró de que ella estaba saliendo conmigo, fue a buscarla, hablaron y se besaron. Después de escucharla, no sentí la necesidad de buscar más respuestas ni de pedir explicaciones. Simplemente me alejé. Dejé de hablarle, la ignoré como si no existiera. Incluso cuando intentó acercarse a mí en clase, me levantaba y me iba sin decir una palabra. Así lo hice cada vez que trató de buscarme. Ella lloró, se enfadó y, al final, entendió. Entendió que yo no quería saber nada más, que no necesitaba explicaciones ni cierre. A los 16 años, tuve otra relación. Esta vez, me enamoré aún más intensamente, sentí por primera vez lo que creía que era el amor verdadero. Pasamos por todas esas experiencias emocionantes de la adolescencia, las miradas, el coqueteo, las promesas, nuestra primera vez, al menos la mía. Todo parecía perfecto, pero, como en mi vida nada lo es, pronto comenzaron los problemas. Ella empezó a hacer comentarios constantes sobre su exnovio. Comparaciones sutiles al principio, pero que poco a poco se volvieron hirientes, que si él era más alto, más gracioso, que si no tenía que preguntarle que le gustaba porque simplemente lo sabía. No importaba lo que hiciera, siempre estaba a la sombra de su ex. Intenté hablarlo con ella en varias ocasiones, le dije lo mucho que me afectaba, pero solo se reía y me decía que era un inseguro. Con el tiempo, incluso llegué a cuestionarme si tenía razón, si tal vez debía ser más hombre, como decía ella, más como su ex. La duda me consumía, así que pregunté a unos amigos y logré averiguar quién era él. En ese momento tuve una idea ingenua, si lo conocía, si veía cómo era, tal vez podría parecerme más a él y así evitar las comparaciones que me estaban volviendo loco. Un día fui al instituto donde estudiaba su ex, y ahí vi a mi novia. Estaba abrazada a ese chico a su ex, besándolo como cualquier otra pareja enamorada. Lo vi metiéndole mano en público, algo que a mí me tenía prohibido porque, según ella, la hacía parecer una facilona. Y yo, ingenuo, me lo había creído. En cuestión de segundos, todo encajó. Nunca iba a ser suficiente porque simplemente no era él. En ese momento comprendí sus comentarios, las comparaciones, las discusiones constantes. Y, como en mi relación anterior, entendí que sobraba. No iba a quedarme ahí haciendo el papel de tonto. Si quería estar con él, que lo estuviera. Así que me alejé. Sin una sola palabra, sin explicaciones, sin despedidas, nada. Dejé de verla, de responder sus mensajes y llamadas. No quería sus justificaciones. Y, sobre todo, no quería darle la oportunidad de manipularme. Eso lo aprendí de mi padre. Él me dijo una vez que algunas personas, cuando traicionan y aún siguen contigo,
no lo hacen por amor, sino porque no quieren estar solas. No pueden tener a la otra persona, así que se conforman contigo. Y me advirtió que nunca permitiera eso. Recuerdo que le pregunté por qué, cuando una relación termina, muchos insisten en hablar, en pedir disculpas. Me dijo que es normal, que muchas parejas buscan un cierre antes de romper definitivamente. Pero también me advirtió que, muchas veces, ese cierre no es más que una excusa para justificarse, para mentir, manipular y, en el proceso, hacer aún más daño. Y, dicho y hecho. Cuando mi ex vio que no le respondía los mensajes ni las llamadas, apareció en mi casa. Recuerdo que mi padre estaba ahí. Yo no quería dejarla entrar, pero ella ya estaba llorando, exigiendo explicaciones, diciendo que no podía creer que la hubiera dejado así, que eso no se hacía. Entonces, lo dijo otra vez. Mi ex nunca haría esto. Sentí la sangre subirme a la cabeza. ¿Tu ex? Solté con una risa amarga. El mismo al que vi besándote el otro día, ese del que no dejas de hablar. Su rostro cambió en un instante. Se quedó pálida, como si la hubiera descubierto en plena mentira. Antes de que pudiera decir algo, di un paso atrás, tomé a mi padre del brazo y cerré la puerta en su cara. No necesitaba seguir con esa conversación. Pero ella no se rindió. Detrás de la puerta, insistía una y otra vez. No es lo que parece, es un malentendido. Y en ese momento entendí lo que me había dicho mi padre. A pesar de que la había visto con mis propios ojos, ella intentaba manipularme. Quería hacerme creer que todo era culpa de mis celos, que estaba imaginando cosas. Finalmente, se marchó furiosa, gritando que nunca sería como su ex. Yo solo me quedé con una pregunta en la cabeza, ¿por qué no me di cuenta? Después de ella, estaba tan herido emocionalmente que decidí darme un tiempo y así pasó un año. A los 17 años, en mi último año de preparatoria, conocí a una chica. No era la más guapa del instituto, pero tenía algo especial. Era popular, atractiva y siempre sonreía cuando le hablaba. Después de todo lo que había vivido y de tomarme alrededor de un año sin salir con nadie, sentí que ya estaba preparado para algo nuevo, para conocer a alguien diferente. No quería precipitarme, así que fuimos amigos durante un par de meses. Pero cuando sentí que entre nosotros había algo más, decidí arriesgarme. Le pedí salir, y ella aceptó. Así comenzó la que, hasta ese momento, fue mi relación más larga, 1 año y medio juntos. Desde el principio, ella fue muy clara conmigo. Me dejó 2 cosas en claro: no quería que la controlaran, porque en su relación anterior había sufrido abuso, y no quería celos. La comunicación, según ella, debía ser la base de nuestra relación. Para mí, fue algo nuevo, una especie de establecer límites, y me gustó la idea. Como en todas mis relaciones, creí que ella era especial. Que esta vez sí era la chica indicada, la que estaba esperando. Cuando cumplimos 1 año juntos, ya conocía a la mayoría de sus amigos. Yo la había presentado a mis padres, así que esperaba que ella hiciera lo mismo con los suyos. Al principio, se mostró reacia a la idea, pero al final accedió y los conocí en su cumpleaños. Eran personas amables, aunque distantes. En los últimos meses de la relación, comencé a notar cosas extrañas. No es que sus amigos fueran malas personas, pero había algo raro en ellos. La mayoría eran chicos y, de alguna manera, siempre estaban disponibles para ella, sin importar la situación. Una vez, durante una comida, la vi discutiendo con uno de sus amigos. Él estaba visiblemente molesto, casi al borde de las lágrimas. No pude escuchar lo que decían, pero vi como mi novia lo echó con un gesto de fastidio, como si estuviera arruinando la fiesta. El chico se marchó murmurando algo como: esto no se va a quedar así. Esa misma noche, recibí un mensaje de él por redes sociales. Me dijo que debía saber la verdad: todos los amigos de mi novia en realidad, eran los exes y otros sus novios. Al principio, no lo creí. Me parecía absurdo. Sabía que mi novia era una persona directa y honesta, y jamás me había mencionado algo así. Supuse que el chico hablaba por celos o que simplemente quería arruinar nuestra relación. Pero la duda ya estaba sembrada. En otra reunión con su grupo de amigos, cuando ella se fue al baño con una de sus amigas, hice una broma. Miré a los chicos y solté, en tono ligero: a ver, ¿cuántos de ustedes han estado con mi novia? No esperaba una reacción seria, pero todos se quedaron en silencio. Luego, uno por uno,
Levantaron la mano. Me reí, creyendo que era una broma. Así que volví a preguntar. Vale, ¿y cuántos de ustedes siguen acostándose con ella? Las manos siguieron en alto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí una mezcla de rabia, asco y decepción. Uno de ellos me miró y me dijo. ¿De verdad no lo sabías? La mayoría de los chicos que ves aquí lo saben, y lo aceptan. Le expliqué que llevaba más de un año con ella y jamás me había dicho nada. Fue entonces cuando él remató con la verdad. Ahora mismo, ella está saliendo con 2 chicos más, tú eres el tercero. Y todos los demás seguimos aquí porque, de vez en cuando, nos deja acostarnos con ella. No supe qué sentir en ese momento. Pero sí supe lo que debía hacer. No quería estar allí ni un segundo más, me puse de pie, miré a uno de ellos y le dije. Dile que no se acerque a mí. Sé todo, y no quiero saber nada más de ella. Salí de allí, y en cuanto estuve fuera, bloqueé su número. A esas alturas, ya había terminado la preparatoria y estaba pensando en qué universidad elegir. Pero, con todo lo sucedido, opté por ir a otra ciudad. No tenía ningún motivo para seguir con ella, así que decidí terminar la relación de la misma manera que lo hice con las anteriores, sin despedidas, sin explicaciones. No quería verla. No quería escucharla. Ni siquiera quería darle la oportunidad de justificarse. Esta vez, más que nunca, solo quería desaparecer de su vida. Después de esa desastrosa relación, más que nunca, decidí tomarme un tiempo para mí, concentrarme en mis estudios y recuperarme de todo lo vivido. Fue entonces cuando conocí a otra chica en la universidad. No duró mucho. Para resumir, ella me confesó que se había acostado con uno de mis amigos de la facultad. Al menos, esta vez fue ella quien me lo dijo y no tuve que descubrirlo por mi cuenta. La verdad, ya ni siquiera me afectó como antes. Sin embargo, quería romper con esta mala racha, así que decidí hablar con ella. Ya habíamos terminado, pero necesitaba entender por qué. Y bueno, cuando hablamos, me dijo que le gustaba, pero que estaba indecisa. Que había estado con los dos y, al final, se dio cuenta de que le atraía más mi amigo, que encajaba mejor con ella. Me dijo que él era más alto, tenía más dinero y bla, bla, bla. Al menos lo hablamos y terminamos de manera amigable. Fue la primera vez que lo hacía de esa manera, no diría que terminamos como amigos, pero la despedida fue cordial. Pasó el tiempo y llegué a mi último curso. Fue entonces cuando conocí a otra chica. Al principio, me ilusioné. Me decía que me veía como el chico perfecto, que encajaba en los planes que sus padres tenían para ella. Yo lo tomé como un halago, algo que nunca había escuchado antes. Creía que ella compartía los mismos planes, ambiciones, trabajar, ahorrar, comprarse una casa, casarnos, tener hijos, formar una familia. Pero pronto descubrí que no. Ella quería vivir sin límites ni ataduras, pero necesitaba a alguien que pudiera presentar a sus padres para que la dejaran salir y disfrutar, aparentando estar en una relación seria con alguien que ellos aprobaran. No tardé mucho en darme cuenta. Aquella relación apenas duró unos meses. Pero ya estaba empezando a cansarme de ese patrón, de que todas mis relaciones fueran un desastre. Fue entonces cuando comprendí algo: en todas esas relaciones, las mujeres que me aceptaban no lo hacían por lo que yo era realmente, sino por cómo encajaba en sus deseos, en su visión del amor o en su búsqueda de aventuras. En realidad, nunca fui yo mismo, todo giraba en torno a ellas y a sus necesidades. La verdad es que estaba agotado. Cansado de las relaciones fallidas, de las infidelidades, de salir siempre herido. Así que decidí dejar de salir con chicas por un tiempo. Al terminar la universidad, conseguí una pasantía en una empresa de mi sector. Al principio, no fue fácil, pero con esfuerzo logré que me dieran la oportunidad de quedarme allí un año. Me sentía satisfecho con mi desempeño y decidido a enfocarme en mi trabajo. Incluso intenté ir al gimnasio, aunque lo dejé varias veces. Aunque me estaba enfocando en mí, aún así, tenía ojos y podía ver lo atractivas que eran muchas de mis compañeras de trabajo. Pero tenía miedo de enfrentarme a otra mala relación. Aunque, en el fondo, seguía con la ilusión de conocer a alguien especial, alguien con quien, por fin, todo fuera diferente. Tras un año y algunos meses en la empresa, decidí tomarme un año sabático. Durante ese tiempo, viajé unas semanas, volví a casa de mis padres, disfruté de la vida joven, salí de fiesta, conocí a algunas chicas.
Fue entonces cuando mi mejor amigo me dio un consejo para romper con mi mala racha. Deberías buscar en otros ambientes. Yo tenía en mente trabajar un poco más y después hacer un máster para avanzar en mi carrera. Pero él me dijo: ¿por qué no trabajas en algo diferente? Algo como camarero, dependiente. Podrías conocer otra gente, otras chicas. La idea me gustó. Así que lo hice. Pedí trabajo en un restaurante de comida rápida y pasé los 6 meses restantes de mi año sabático ahí, trabajando. Fue allí donde conocí a Lorena. Ella era fuerte, divertida y segura de sí misma, con una personalidad arrolladora. Recuerdo que, sin rodeos ni dudas, me dio una declaración abierta y directa en medio del restaurante. Me dijo: me gustas. Y yo te gusto, ¿por qué no me invitas a salir? Esa falta de filtros y su manera de no buscar la aprobación de nadie fueron cosas que me atraparon y me hicieron bajar la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, decidí lanzarme sin reservas, dejando atrás el miedo persistente de que las cosas terminarían igual que siempre. Lorena y yo estuvimos juntos casi 6 meses. Al principio, nuestra relación parecía perfecta, sin sentimentalismos ni expectativas irreales, sin promesas que nadie pudiera cumplir. Ella me hacía reír, me impulsaba a ser más despreocupado, más espontáneo. No era el tipo de persona que busca aprobación o que actúa por miedo al que dirán. No se preocupaba por su imagen, ni en lo superficial ni en lo profundo. Su atractivo no necesitaba adornos, y por alguna razón eso me hacía sentir que, esta vez, las cosas podrían ser distintas. Sin embargo, algo pasó. No sabría decir el momento exacto, pero poco a poco comenzó a alejarse, desaparecía por unos días, y regresaba, actuando como si nada hubiera pasado. Volvía a ser la misma de siempre, y yo dejaba que mis dudas se disiparan en la calidez de esos momentos fugaces. Hasta que, un día, desapareció de mi vida completamente. Dejó el trabajo en el restaurante sin ninguna advertencia, sin una despedida. Esperé un tiempo, pensando que volvería y quedaríamos la conversación pendiente. La seguí esperando, pero nunca respondió a ninguna llamada ni mensaje. Pasaron los 6 meses que quedaban y regresé a mi puesto de trabajo. Así transcurrió un año, durante el cual no dejé de pensar en ella, hasta que, finalmente, me resigné a aceptar que no volvería. Fue en una salida casual con un compañero de trabajo cuando la vi de nuevo. La escena me golpeó con la frialdad de una realidad que había estado evitando. Ella estaba en un bar, con otro hombre, riendo y mirándolo de la misma manera en que, en su momento, me miró a mí. Sentí de nuevo esa mezcla amarga de decepción y una resignación ya familiar. Me vi pensando que era un hipócrita, porque en mis relaciones pasadas había actuado de manera similar. No me refiero a ser infiel, sino a alejarme, a desaparecer sin dar una explicación. Me cuestioné si acaso estaba destinado a vivir siempre la misma historia, atrapado en un ciclo donde lo mejor que podía esperar era ese vacío final, esa traición predecible. Pero también comprendí algo más profundo: a diferencia de mis relaciones anteriores, en esta ocasión no era yo quien se había alejado sin una explicación. Esta vez, fue ella quien decidió tomar su propio camino, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando decidí aceptar la oferta de mi hermana. Ella vivía en el extranjero desde hacía años, y siempre me decía que podía irme con ella para empezar de nuevo, que dejar el pasado atrás me haría bien. Así que, con el corazón desgastado y con un poco de esperanza, tomé la oportunidad, dejé el trabajo, y en un mes más o menos me mudé. A los 26 años, estaba en un país nuevo, con un idioma y una cultura diferente. Tenía que empezar de cero en muchos aspectos, desde encontrar un trabajo hasta establecer amistades y adaptarme a la vida en un lugar desconocido. Al principio, trabajé en la limpieza de una oficina. No conocía el idioma, por lo que asumí que estaría al menos 1 o 2 años en empleos similares mientras aprendía lo suficiente para buscar un trabajo relacionado con mi campo. Durante ese tiempo, fui de un empleo a otro, sin grandes expectativas ni planes a largo plazo, simplemente trabajaba y volvía a casa. En uno de esos cambios, conseguí un trabajo de limpieza en un estadio. A pesar de que las jornadas eran largas y el ambiente a veces caótico, fue ahí donde conocí a Clara. Ella era parte del equipo de seguridad y de alguna manera, encarnaba esa sensación de frescura que tanto necesitaba en mi vida. Con su energía y actitud positiva, logró romper la monotonía en la que me había sumergido sin darme cuenta. Todo parecía estar en su lugar con Clara, su manera de ser reservada y su autenticidad eran como un refugio donde mis viejas heridas encontraban un espacio para curarse. Al principio,
Ella fue quien me impulsó a cuidarme y a tomar un poco más de control sobre mi vida, hasta me recomendó su gimnasio cuando notó que estaba descuidando mi salud. La verdad es que me avergonzaba un poco admitir que había ganado varios kilos todos esos años, y que el idioma era aún una barrera para mí, pero ella se ofreció a acompañarme, y así comenzó nuestra cercanía. Al pasar más tiempo juntos, vi un lado de Clara que pocas veces había encontrado en alguien. No era de las personas que usan su físico para llamar la atención, a pesar de que fácilmente podría haberlo hecho. No publicaba fotos provocativas ni usaba ropa ajustada en exceso, no le gustaba la atención innecesaria y me comentó que encontraba agotador el interés constante y superficial de algunos hombres. Me di por aludido de inmediato y comencé a cuestionar cada mirada y cada gesto mío hacia ella, temiendo parecer uno más de los que solo se fijaban en su cuerpo. Esto, sin darme cuenta, me hizo alejarme un poco, queriendo respetar su espacio y demostrarle que no era uno de esos tipos. Sin embargo, semanas después, Clara, visiblemente molesta, me encaró directamente y me preguntó qué me pasaba, si estaba evitando algo con ella, porque sentía que yo también estaba interesado, pero que mi actitud ahora le desconcertaba. Le expliqué mi miedo de parecer un baboso más y que no quería incomodarla. Lo tomó con humor y al final resultó ser solo un malentendido. Nos reímos de ello, y finalmente admitimos que nos gustábamos. Así comenzamos a salir oficialmente. Gracias a ella, mejoré en el idioma y pasé de ser un simple limpiador a ayudante de supervisor. Ya no trabajaba de manera eventual, sino que tenía un puesto fijo. Al principio, solo dirigía a algunos ayudantes en la limpieza de ciertos sectores o eventos, pero, poco a poco, me fueron dando más responsabilidades hasta que terminé sustituyendo a uno de los supervisores que se había ido. Esto no solo mejoró mi ánimo, sino también mi sueldo. Todo empezaba a marchar bien. Incluso me ofrecieron un cambio de puesto al área de mantenimiento, pero como no tenía mucha experiencia en ese campo, decidí quedarme donde me sentía más seguro. Permanecí en el equipo de limpieza, supervisando al personal y asegurándome de que todo funcionara correctamente. Con el tiempo, nuestra relación se volvió sólida. Después de un año de convivencia, le pedí matrimonio. Recuerdo su sonrisa cuando aceptó, como si realmente compartiéramos un futuro claro y prometedor. Me dijo, sin embargo, que le gustaría esperar al menos 2 años antes de casarnos. No cuestioné la idea, pensé que, con el trabajo y la vida que ambos llevábamos, seguramente necesitábamos tiempo para ahorrar y organizar las cosas. Habíamos hablado incluso de tener hijos algún día y compartíamos esos planes con cierta naturalidad, como si el tiempo y el destino estuvieran a nuestro favor. Ahora tengo 28 años y ha pasado un año desde nuestro compromiso. Clara ascendió a supervisora de seguridad, lo que implicó un aumento tanto en su carga horaria como en su sueldo. Aunque me alegré por ella, ese avance trajo consigo una serie de cambios. Por mi parte, dejé el trabajo de limpieza y finalmente encontré un empleo en mi sector, lo que me permitió retomar mis estudios y comenzar el máster que había dejado pendiente. Ambos estábamos más ocupados que nunca, y poco a poco, nuestros días comenzaron a parecerse más a la rutina de 2 compañeros de habitación que a la vida de una pareja. A veces, cuando llegaba a casa después del trabajo, notaba la distancia entre nosotros. Nos saludábamos, intercambiábamos algunas palabras, pero la chispa que alguna vez nos unió parecía haberse apagado, enterrada en algún rincón entre nuestras responsabilidades y horarios desajustados. Pensé que sería una buena idea celebrar nuestro primer año de compromiso, con la esperanza de recordar lo que nos unió y de discutir la posibilidad de comenzar a planear la boda. Pero cuando le mencioné la idea, su reacción fue inesperada. Con una expresión algo seria, me dijo que pensaba que deberíamos esperar un poco más. Me sorprendió y quise entender sus razones, pero no dijo mucho. Comentó que, aunque le gustaba nuestra relación, sentía que con 25 años aún era muy joven para comprometerse de forma definitiva, y que había muchas cosas que aún quería experimentar y explorar en su vida. La respuesta me dejó atónito, nunca había sentido que Clara tuviera dudas de ese tipo, y aunque traté de comprender, no pude evitar sentir una punzada de inseguridad. Desde entonces, sus palabras han rondado en mi mente constantemente. He intentado racionalizarlo, pensar que es natural tener dudas en algún momento, pero no puedo negar que algo en su tono, en su forma de hablarme, me dejó intranquilo. ¿Qué era exactamente lo que quería experimentar? ¿Por qué nunca antes me había mencionado esas inquietudes? Intento recordar cada detalle de la conversación, cada palabra suya, tratando de encontrar una explicación que me dé algo de paz. En estos últimos días, cuando nos cruzamos en casa, la veo concentrada en su teléfono, o saliendo con compañeros del trabajo con más frecuencia.
La Clara que antes era tan reservada y controlada se está abriendo a un mundo nuevo que parece no incluirme tanto. Poco a poco, esa ansiedad de antaño, el miedo y la inseguridad, están resurgiendo. Me cuestiono si esta relación, como tantas otras, está comenzando a fracturarse de nuevo. No quiero precipitarme, no quiero pensar lo peor, pero el vacío que se instala cada vez que ella habla de sus nuevos proyectos o se aleja un poco más me está empujando de nuevo hacia esa oscuridad familiar. En el fondo, temo que lo que comenzó como un malentendido hace años podría repetirse, y aunque trato de ser racional, las señales están ahí. Las relaciones que había tenido, una tras otra, me habían dejado cicatrices que fui ocultando bajo un manto de indiferencia y distanciamiento. Me convencía de que simplemente había tenido mala suerte, que mis problemas de confianza eran solo el resultado de relaciones fallidas, y tenía que mis relaciones pasadas afectasen a mi carácter, me refiero a ser celoso o controlador. Sin embargo, en lo profundo, sabía que mi tendencia a alejarme y no buscar explicaciones con mis exparejas, a nunca confrontar lo que realmente me había lastimado, estaba afectando cada una de mis relaciones futuras. Esta vez, con Clara, no quería cometer el mismo error. Cuando noté que entre nosotros se abría una brecha, decidí afrontarlo. Cada vez la sentía más distante, más enfocada en su trabajo, así que planeé una cena romántica en casa para hablarlo. Durante la cena, le mencioné de manera casual lo distante que la percibía últimamente. Le expliqué que, por mis experiencias pasadas, sabía reconocer cuando algo no iba bien. Le dije que la amaba y que quería pasar mi vida a su lado, pero necesitaba que se abriera conmigo y me contara que la estaba preocupando. Aunque el miedo a confirmar lo que ya intuía me carcomía, decidí no huir. Fue entonces cuando me confesó que, en su trabajo, una compañera le mencionó que ella estaba en una relación abierta. Según su compañera, veía esto como el futuro de las relaciones. Me sorprendió su entusiasmo al hablar de ello, como si lo considerara una revelación liberadora. Finalmente, casi de manera casual, me propuso que hiciéramos lo mismo. En ese instante, comprendí que si había un momento en mi vida para decir lo que realmente pensaba, era este. Ella ya conocía, en términos generales, todo lo que había ocurrido en mis relaciones anteriores. Sabía cómo me sentía respecto a las infidelidades, pero aún así, volví a contarlo. Le relaté cómo todas mis relaciones habían terminado en traiciones, cómo, de una forma u otra, nunca había sido suficiente o como algunas solo estaban conmigo para ocultar lo que realmente querían. Le hablé de las inseguridades que me perseguían y del daño que cada una de esas experiencias había dejado en mí. No había compartido esta parte de mi vida con nadie en tanto detalle, pero sentí que, si Clara realmente quería conocerme, tenía que saberlo todo. Ella me escuchó en silencio, y por un momento, percibí en su mirada algo que no supe interpretar: compasión, comprensión, distancia. Era difícil decirlo. Decidimos darnos unos días para pensar. Sabía que ella ya había tomado su decisión, que mis historias no cambiarían sus deseos, pero me hice una promesa: esta vez no escaparía. Esta vez afrontaría la situación sin huir, sin fingir que todo estaba bien solo para evitar el dolor. Pasé esos días en una tormenta de emociones, sintiéndome cada vez más decidido a hablar claro. No quería una relación abierta, no quería vivir con ese miedo constante de ser un segundo plano en la vida de mi pareja. No esta vez. 4 días después, retomamos la conversación. Clara fue directa y me planteó la opción sin rodeos: aceptaba la relación abierta, o lo nuestro se acababa. Mi primera reacción fue huir, un impulso que casi me vence. Pero me quedé, respiré hondo, y le expliqué lo que sentía con la mayor claridad posible. Le dije que comprendía sus deseos y su libertad para decidir sobre su vida, pero que yo no podía aceptar algo así. Que estaba cansado de las dudas y los miedos, y que, aunque me dolía profundamente, no podría vivir en una relación donde siempre me sintiera inseguro. Y le hablé de algo más, de cómo yo ya no era capaz de aguantar una nueva traición, de cómo la confianza se había vuelto para mí una base irrenunciable. Clara intentó que negociáramos. Me propuso reglas, condiciones, restricciones que lo harían más fácil. Pero en ese momento, supe que no podía ceder. Si algo había aprendido después de tantos errores, era que no debía traicionar mis propios límites. Hubo llanto, intentos de persuasión, pero al final, mis palabras la hicieron entender que mi decisión era firme. Le dije que esto se había terminado, que no había vuelta atrás. No lo había planificado, pero al decírselo, mis ojos se llenaron de lágrimas. No solía mostrar emociones, no era mi estilo, pero la situación me superó.
Salí de nuestro hogar esa misma noche. Fui unos días a casa de mi hermana y volví a experimentar esa maldita sensación, una mezcla de vacío y, curiosamente, alivio. Era la primera vez que tomaba la decisión de poner fin a una relación, la primera vez que yo dejaba atrás a alguien. No sé si hice lo correcto o si las circunstancias me habrían permitido una solución diferente, pero sentí que, al menos, esta vez no había huido. No me quedé esperando que la distancia o la indiferencia se encargaran de mi sufrimiento, enfrenté lo que tenía que enfrentar y lo hice con dignidad. Ahora, después de todo, he decidido que me tomaré tiempo para mí. No buscaré una nueva relación, y probablemente buscaré ayuda para comprender por qué siempre termino en las mismas situaciones, por qué estas experiencias se repiten una y otra vez. No sé si rendirme o seguir buscando una conexión sincera, pero hoy, en este momento, lo único que puedo hacer es darme la oportunidad de sanar. Porque parece ser que el tiempo es lo único que cura al menos parcialmente lo que siento en este momento, eso es todo, no tengo nada más que decir. Espero que mi historia, en algún sentido, les sirva de algo, aunque sea entretenido por mi maldita mala suerte. Gracias por leerme. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.